Hola, hoy vamos a ver la programación orientada a objetos. Vamos a introducirnos ya en la utilización del entorno de desarrollo integrado, que es cómo lo vamos a programar. Esto reemplaza lo que ustedes utilizaban como dev para hacer la programación estructurada. Y vamos a aplicar, obviamente, el lenguaje C++ o C++, como se lo conoce. Bueno, en principio vamos a abrir la interfaz con la cual vamos a trabajar, que es el Borland C++ Builder 6. Aquí vamos a ver, por empezar, la primera ventana, que es la principal, donde tenemos, donde tenemos el menú principal, que es del tipo solapa, como que si cliqueamos las solapas vamos a ir viendo las distintas posibilidades que tenemos de poder trabajar el programa. Acá tenemos el lugar, bueno, sigamos con esto. Acá después tenemos también la barra de las herramientas con las cuales podemos guardar, compilar, etcétera. Y por último tenemos también dentro de esto la paleta de componentes. En estos componentes que ustedes ven, estándar, adicional, Win32, System y todos estos, y aparecen muchos más que acá hay que ir activándolos si queremos avanzar o volvemos, tiene muchísimos. Este es un programa para poder trabajar en C tipo Windows muy completo. Estas herramientas, acá es lo que nosotros denominamos que están las clases, después vamos a ver un poquito más en profundidad, donde podemos sacar de aquí los distintos objetos. O sea, supongamos que queremos armar un button, o sea, un botón, cliqueo, lo llevo acá al formulario, que es uno de los principales donde vamos a trabajar, y automáticamente la clase cajoncito, supongamos que las clases están en un cajoncito con todo ese código. Cuando salgo, esa instancia que yo tengo entre presionar y colocarlo dentro del formulario, eso se llama, ahí creamos el objeto y lo otro es una instancia. Después lo vamos a hablar un poco más claro para que tengan claro el concepto. Bueno, acá tenemos un button, esto simula, una vez que yo lo ejecute, voy a poder armar un button, puedo armar paneles para poder armar un dibujo. Acá tengo un panel, puedo armar un editor para poder escribir, un edit para poder escribir. Fíjense, voy sacando los distintos elementos que yo pueda necesitar. Puedo hacer un label para poder escribir, o sea, para que se imprima lo que yo después quiero programar, lo van a hacer en el label. Bien, entonces esto es lo principal, lo que es la barra de herramientas. Una vez que, aparte de la ventana principal, tenemos justamente el formulario, el form, en el cual nosotros vamos a trabajar y a colocar los elementos. Acá tenemos el editor de texto, en el cual se escriben los distintos programas o sentencias que van a hacer, los eventos que van a disparar que los objetos cumplan con su función. En este caso tenemos el Object Tree View, o sea, árbol de objetos. Fíjense cómo funciona. Vamos a volver a poner algunos elementos. Y ven que aparece en forma de árbol, por eso se le llama árbol de objetos. A medida que voy agregando, supongamos que acá voy a poner un panel y dentro del panel voy a colocar un botón más. Lo vamos a ubicar dentro del panel y el mismo queda formado como un árbol. Fíjense, el elemento principal que es el form 1. Tenemos un button 1 dentro del formulario junto con un edit 1 y el panel. Y dentro del panel tenemos otro objeto que se llama button 2, que está acá adentro y acá lo vamos a ver. Si yo lo dejo ahí aparece. Bien. Esto es en parte
un elemento. Si observamos, depende de donde yo esté ubicado, acá en el Object Inspector, por ejemplo, vamos a ver los atributos que tienen, que en la palabra property, en realidad la traducción en este caso es de atributos. Los objetos tienen atributos, dijimos, eventos y métodos o funciones. Nosotros acá tenemos las propiedades y los atributos y los eventos para que los mismos puedan hacer. O sea, si yo voy, por ejemplo, a un clic, es el pulsador, si yo le hago un doble clic, acá aparezco en el objeto ya creado y puedo escribir las líneas de código que necesito para que ello se dispare el evento. Y las distintas propiedades que hacen, que le dan al ancho, al alto, el tamaño, el color, etcétera, a ese objeto que nosotros tenemos. Volviendo a la página principal, vamos a ver que tenemos, a la ventana principal, perdón, vamos a ver que tenemos nuevo. Normalmente aquí, por el tipo de película, no me permite el trabajar login. Generalmente cuando nosotros ponemos algo, supuestamente nos debería aparecer acá una ventanita donde vemos si sale diciendo qué es. Eso se llama hint en inglés y nos va diciendo, en este caso por el tipo de elemento que está filmando, o sea que está grabando o capturando la pantalla, no me lo deja hacer. Bien, veamos en la parte, este famoso botón, esto lo tenemos que aprender. Este que está acá en verde, que nosotros decimos siempre play, ese es el compilador. Y antes de preparar nada, o sea, a veces nos conviene compilar directamente y ver cómo funciona el programa, y si no, acá tenemos, fíjense, acá hay un disco que normalmente dicen save, y este es save all, que normalmente lo vamos a encontrar, donde es este. Fíjense, save all es el que tenemos que usar siempre. ¿Por qué? Porque normalmente para cuando trabajamos en objetos, nosotros debemos guardar todo lo que guardamos en el project, que es la ventana propia, o las ventanas que armemos propiamente dichas, o bien, y también lo que está en el unit. El unit es donde está el editor de texto. Si ustedes lo observan, acá dice unit.cpp. Este tipo de programación va guardando distintos archivos. Los fundamentales son el project y el unit. Y dentro de ellos va sumando, a medida que vamos grabando y vamos guardando, va sumando cantidad de archivos. Por eso no lo podemos guardar en cualquier lado. Siempre que ustedes generen algo, tienen que generar una carpeta completa. De cualquier manera, como esto es un inicio, por ahora simplemente deben recordar. Ventana principal, o sea, ventana principal donde están las barras de herramientas, las paletas de donde poder tomarla, o sea, donde están todas las clases y donde vamos a tomar para poder crear los objetos. Acá tenemos una barra de herramientas que nos permite trabajar directamente, grabar, o sea, compilar, guardar, etc. El árbol de objetos, Object Tree View en inglés. Este lo vamos a utilizar, ese no lo usamos tanto, pero sí nos permite poder, nosotros siempre vamos a trabajar con estos dos, con el Object Tree View y con el Object Inspector. ¿Por qué? Porque una vez que estos programas, una vez que ustedes hacen algo, si ustedes quieren que cuando se abra el ejecutable aparezca en un lugar determinado, si yo corro esto de lugar, a ver si nos permite, nosotros estamos con el form, fíjese, el Object Inspector me está diciendo que estoy trabajando con el form 1. Si vamos acá arriba, el form 1 tiene está marcado. Vamos a ver el lugar donde están ubicados, a ver si nos va cambiando de espacio. Fíjense acá LED, o sea, a la izquierda. Vamos a ver si cuando lo corremos, fíjense cómo va cambiando el número. Lo pongo para un lado, lo pongo para el otro, me cambia el número. Por eso, cuando yo quiero tener algo que abra en determinado lugar o
y ya le pongo los valores o que mantenga el ancho y todo para que la ventana cuando se abre, se ejecuta ese programa, salga en ese determinado lugar, no debo mover el formulario. Lo que tengo que hacer es trabajar, elegir los componentes los objetos que voy a trabajar sobre el árbol de objetos y dentro del inspector de objetos trabajar sus propiedades y sus eventos. Igual cuando hagamos la primera práctica ustedes van a observar cómo se hace. Pero por favor ténganlo siempre en cuenta. Recordemos un par de conceptos. ¿Qué es clase y objeto? Bueno, dijimos que clase, o habíamos visto que clase es una implementación de código que nos permite crear un objeto. Y el objeto es una porción de código que posee atributos, eventos y métodos, más conocidos en C como funciones. A su vez, dijimos, ahí está, dijimos que la instancia es el proceso en el cual, a partir de una clase, se crea un objeto. Bien, veamos entonces de qué estamos hablando en la práctica. Bien, dijimos que acá tenemos estos serían los distintos cajones donde nosotros guardamos todo el código para poder crear, o sea, todo el código para crear objetos, o sea, lo que llamamos clases. Tenemos una clase en la cual podemos crear un level, un edit, un button, etcétera, etcétera, un panel, el level ya lo dijimos, en el cual después lo depositamos. El objeto es el que yo deposito acá, por ejemplo, button. La clase, ¿cuál es? Button propiamente dicho. El objeto, ¿cuál? Button 1. Si pusiera 2, tendría otro objeto con la misma clase, pero en este caso el objeto sería el button 2. Y así sucesivamente si pusiera más botones o button. Acá tenemos 3. O sea, cuando ya viene enumerado y ustedes lo ven, o sea, ya lo tenemos efectivo puesto en el lugar de trabajo, en el formulario, esto pasa a ser un objeto. Esa instancia en que yo, fíjense acá, a ver, ahí está, esto que aparece ahí que dice edit, esto es lo que se llama el cartelito ese que ustedes observan, acá dice button, bueno, ese es el famoso hint, ese cartelito que antes no me apareció y ahora vaya Dios a saber por qué aparece. Bien, supongamos, este interín que yo hago entre pulsar acá en el cajón, o ir a buscar, digamos, en el cajoncito de los edit, de las clases de edit, y colocarlo en el formulario, a eso se le llama instancia. Es ese proceso en que yo tomo esa porción de código de la clase y la transformo en el objeto que yo necesito. Esto es tan así sencillo. ¿Qué me permite la programación orientada justamente a manipular y tener todo prearmado? En la programación orientada a objeto decimos que es un paradigma de programación que se fundamenta en los conceptos de objeto y clase, por eso es lo que nosotros estamos viendo. Y en esta programación, o en este método de programación, un programa es considerado como un sistema de objetos que interactúan entre sí. Bien, vamos a ver cómo se crea un programa. Sigan por favor cada vez que lo hagan estos pasos básicos. Veamos, tenemos el formulario. Vamos a cambiar, para empezar vamos a cambiar propiedades para que vean cómo se hace. Primero le voy a cambiar el nombre. Fíjense, en Caption tengo figura el form 1 y si vamos abajo en Name
name tenemos la misma palabra. El name, nunca toquen eso, salvo que lo hagan, ya estén experimentados y quieran cambiar los nombres de los objetos. Pero el name es el nombre del objeto. Si ustedes cambian ese nombre cuando hacen el programa y lo están nombrando para que el objeto aparezca, directamente no lo van a encontrar, porque normalmente ustedes van a buscar name 1. Olvídense, no, o sea, el form 1, no lo van a encontrar nunca. El que se cambia, si ustedes quieren cambiar lo que está arriba, lo cambian desde el caption. Y fíjese que normalmente ya arranca puesto. Supongamos que quiero poner cerrar, programa de cerrar. Le doy clic en cualquier lugar, entro y fíjense que acá me aparece programa de cerrar, o sea que ya cambié el nombre. Puedo cambiar el formato, etcétera. Ahora lo que voy a hacer es cambiarle el color. Vamos a ver un color. Vamos a poner verde, así nadie se enoja, o medio aqua. Fíjense. Los colores, cuando ustedes quieran poner un color y tengan que programar color, fíjense que al lado, o sea, nosotros vamos usando el inspector de objetos y lo que acá dice property, o sea, los atributos. Cada vez que ustedes quieran programar o tengan que escribir un programa y quieren saber cuál es el color que corresponde y el color que tiene, vienen a color y buscan dentro de todo. Fíjense que siempre las primeras dos letras SL, que eso en inglés es la abreviatura de color, y la primera letra o la capital que aparece por el color es aqua en este caso, aparece en mayúscula. Le doy el color y fíjense, ya una vez que interpretó, me cambia el color. Acá ya empiezo a cambiar las características del objeto form 1, porque esto es form 1, es un objeto, el objeto este ya sale del vamos. Si yo quiero hacer otro formulario, ya directamente pongo otro formulario más y después los tengo que hacer interaccionar entre ellos. Después se le voy a cambiar los tamaños. Veamos, bueno, a ver, border style. Supongamos que le quiero cambiar el modelo, el border de este tipo de elemento. Lo voy a cambiar, acá no se va a ver hasta que no lo dispare, lo voy a hacer tipo Tool Windows, voy a elegir eso. Esto me va a cambiar esta forma básica. Lo voy a disparar para que vean cómo queda. Bueno, como no lo guardé no me lo deja tomar. Pero si no, esto tiene que desaparecer. Igual ahora cuando lo disparemos vamos a ver cómo es. Una vez que, bueno, le cambié el color, le cambié el border. Tengo que cambiar el height. Acá está el height. Fíjense, tiene 540, le voy a poner 300. Vamos a ver qué hace. ¿Qué me cambió? La altura. Fíjense cómo se me achicó. Ahora le voy a cambiar el left. 293, le vamos a poner 100. Todavía no le di clic. Fíjense que si voy, ¿qué hace? Me lo corre más a la izquierda. No me gusta, me voy a ir de nuevo, voy a hacer al revés. Le voy a poner 400, a ver qué pasa. Me lo corre de lugar, lo que hace es correrlo de lugar. El left lo que hace es correr todo el formulario de lugar, no lo achica ni lo agranda. El height es una orden de, o sea, este es de ubicación dentro de lo que es la pantalla, el left, y el height es tamaño del mismo. Vamos ahora a otros dos que hacen que cambie. Por ejemplo, top 209. Vamos a ver qué nos cambia. Vamos a poner 100. Lo que hace es correrlo. Top y left lo que hacen es moverlo hacia la izquierda, hacia la derecha, depende del nombre del número que doy. Siempre se refiere sobre la izquierda y top se refiere sobre la parte alta.
Si achico el número, me lo sube. Si lo agrando, me lo baja. Y por último tenemos el ancho, el width, y le vamos a poner, a ver qué me da, 400. Y acá me achicó el programa que yo tengo, que se llama programa cerrar. Acá tendría, esto sería el tamaño de mi pantalla, y que cuando esto se dispare, lo tenga guardado y se dispare, me va a dar la posibilidad de verlo como corresponde. Bueno, a esto le vamos a agregar un objeto. Fíjense que por ahora en el árbol de objetos solamente tengo el for1. Entonces ahora voy a agregarle un botón, lo voy a poner acá en el medio. Al botón, acá lo voy a hacer a mano, para que vean que también se puede hacer en forma manual con el mismo mouse. Y acá cambió, en la medida que lo fui moviendo, fue cambiando las distintas características. Fíjense, lo tengo el left ahí a la vista, lo voy corriendo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si hago esto? A ver. Lo cambió, porque agrandé. Bien, me cambia eso y seguramente me está cambiando el width, que es el ancho. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Recuerden, al name jamás me voy al caption y en vez de botón 1 le pongo cerrar. Le doy clic, le doy enter y ahí lo cambió. Tengo el botón cerrar, los botones no cambian de color, por más que lo... A ver si me lo deja... Estamos en formulario, me voy a ubicar acá. Fíjense, el botón no tiene cambio de color. Esto no puede cambiar nunca de color. Bueno, una vez que estoy en esto, me voy a... Ven, fíjense en el árbol. Si me pongo en formulario, me muestra el formulario. Si me pongo en button, me marca el button. Entonces yo acá ya no tengo que correr más, no tengo que variar nada. Si yo cambio este formulario de lugar o el botón de lugar, voy a cambiar todas las propiedades, particularmente el ancho, el F, el ancho, dónde está corrido la posición en el plano. Se refiere al plano, por ejemplo, el formulario se refiere al plano de la pantalla. Todos los demás elementos no están en la pantalla, sino se refieren directamente al elemento formulario donde están puestos, que es la ventanita donde van a interactuar. Bien, una vez que tengo eso, le voy a escribir a ese botón, que cuando le haga clic sobre ese botón, cierre. Me voy a on click. Puedo hacer dos formas, o me voy acá y lo busco en el editor de texto, o bien vuelvo al formulario, lo cual ya es bastante difícil. Si yo lo puedo mover, no pasa nada. Ahí está. Bien, me voy al on click no del botón, acá estamos, le hago doble clic y automáticamente me deposita en el lugar donde yo tengo que escribir. Fíjense que no tuve que hacer otra cosa, me paro en el inspector de objetos, Object Inspector, en eventos, me voy al que quiero que actúe, que en este caso va a ser con el clic del botón del mouse. Cuando lo presione acá y le haga clic, automáticamente esto va a funcionar. Obvio que tengo que escribir una función o algo, o una instrucción para que esto se cumpla. En este caso es muy sencillo. Acá hay una función que se llama close, que la voy a escribir siempre. La primera se escribe con mayúscula y escribo la palabra close. Es una función que cierra el programa, pero para que sea función tengo que ponerle parámetros. Por lo tanto, los parámetros se escriben en el lenguaje C, cualquiera sea de ellos, sea C++, C estructurado, el ANSI 0, cualquiera, siempre close. O sea, una función tiene que tener
parámetros. En este caso no devuelve nada, por lo tanto no se le escribe ningún parámetro, pero no deja de ser una función. Y para que la orden esté completa, obviamente la instrucción esté completa, tengo que cerrarla con el punto y coma. Con esto ya tengo el programa listo. Ya lo único que tengo que hacer, lo primero que voy a hacer es guardarlo. O bien voy a File y Save All, o bien me voy al lugar de las herramientas y se acuerdan el disco múltiple, lo cliqueo. La primera vez me va a salir me van a salir dos carpetitas. Siempre lo guardan en el escritorio y crean una carpeta donde guardan. No guarden en el escritorio sin poner una carpeta. Entonces, acá le voy a poner práctica 1. Nombré la carpeta y la abro. Sobre esto voy a guardar. Fíjense, lo primero que guardo siempre, si le aparece el unit, quiere decir que están guardando bien. Lo primero que aparece es el editor de texto. ¿Cómo es el editor de texto? Aparece con el nombre de unit, unidad. En este caso 1 porque es un solo editor. Por lo tanto acá ya guardo. Y nuevamente me vuelve a aparecer otro elemento más para guardar. Fíjense que dice project, en este caso es proyecto 1. Y me aparece acá arriba, ¿dónde lo estoy guardando? En la carpeta de práctica. Lo guardo y automáticamente ya está. Lo que puedo hacer ahora, sí, ven, fíjense que cuando guardé, si está todo guardado, fíjense que el disco múltiple está en gris, no aparece definido. Quiere decir que ya está guardado. Bueno, entonces ahora sí, voy a hacer correr el programa, o sea, puedo hacerlo por F9, apretando esto, yendo a Run y apretando el botoncito. Hay distintas formas. Yo agarro siempre el atajo y ahí lo hice funcionar. Fíjense, ya no me aparece la línea de puntos donde me permite cerrar. Observen, cambió, no tengo ni para agrandar ni para achicar, o sea, tengo para cerrar y el programa lo puedo cerrar de acá, o lo voy a volver a activar, o como yo coloqué acá, yo escribí un programa, automáticamente lo va a cerrar. Hasta acá lo tengo listo para poder hacer cualquier otro tipo. Voy a cerrar todo y me voy a ir a la carpeta de práctica donde guardé todos los elementos. Si la encuentro, acá estamos, práctica 1, y fíjense todo lo que me guardó. Y eso que hicimos algo chiquito. Todo esto va a aparecer, y esto no es nada, en la medida que le vayan agregando elementos y vayan probando, guardando y volviendo a probar, cada vez que hagan algo y funciona, lo guardan. ¿Por qué? Porque si no lo guardan, todo el proyecto, si llegan a tener un error, se corta la máquina, el proyecto se pierde. Y guarden en la misma carpeta y siempre fíjense de no guardar en cualquier lugar, porque si guardan después encontrar el programa es medio complicado. Veamos, este que dice Project, si yo lo abro, fíjense, me abre el proyecto completo. O sea que ese va a ser mi programa objeto, ese me lo guardo yo. Al cliente le doy el project que figura con esta ventanita, que si yo le hago doble clic, observen, me apareció el programita donde yo quise que funcionara, aparece tal como yo lo diseñé, y si lo cierro, desaparece el programa. O sea, está cumpliendo y funciona tal cual. De esta forma se guarda cualquier programa. Recuerden siempre, esta forma de guardado me va a permitir siempre seguir trabajando sobre el programa. Una vez que nosotros hayamos terminado con el mismo, que ya no necesitemos seguir tocando nada, o al menos
lo vamos a entregar a nuestro cliente o lo vamos a utilizar nosotros. Recién ahí después se va a hacer un guardado especial donde se le anexan las librerías necesarias. ¿Para qué? Para que funcione en cualquier Windows. En la próxima clase vamos a empezar a vamos a ver el guardado definitivo cuando uno ya no lo quiere hacer nada, y a su vez de a poco vamos a empezar a ver cómo se programa, cómo se ven los eventos. Hoy vimos una primera parte, la próxima vamos a trabajar sobre algunas IDEs, van a ir viendo algunas posibilidades que hay con este tipo de programa y unos ejemplos, cómo se trabaja con con un doble formulario, etcétera. Bueno, hasta la próxima clase.